cordial saludo. Estimados estudiantes, por medio del presente deseo darles a conocer, explicarles una herramienta fundamental que vamos a utilizar para la toma de decisiones. En este caso vamos a hablar del árbol de decisión. Pero antes de poder abordar este tema, es importante que tengamos presente qué es la perspectiva estadística. La perspectiva estadística emplea los métodos estadísticos que son simplemente métodos de organizar y evaluar los hechos. Es decir, la perspectiva estadística nos permite recolectar, organizar y analizar un conjunto de datos para la toma de decisiones. En este orden de ideas, esta herramienta, esta perspectiva para tomar decisiones viene y parte de ese concepto racional. Esta perspectiva es una forma de incluir la estimación, el contraste de hipótesis, el análisis de la varianza, los estadígrafos, la correlación, análisis de series cronológicas en ese proceso de toma de decisiones. De una manera específica, en el marco de la herramienta de árbol de decisión, vamos a trabajar desde las probabilidades, la estimación de probabilidad. ¿Qué es eso de probabilidad? La probabilidad básicamente es el término que proviene de probable, es decir, un hecho que es posible que ocurra y que se entiende como mayor o menor grado de posibilidad de que un evento que es aleatorio se pueda presentar o no. Esto se expresa entonces en términos de cifras entre 1 y 0, donde 1 es una posibilidad total de que el evento ocurra, es decir, tengo el 100% de probabilidad de que el hecho se presente, que el hecho se manifieste. Y 0 es imposibilidad absoluta de que el evento ocurra, es decir, el 0% de probabilidad de que el evento se presente, de que el evento se manifieste. También es importante en este caso tener presente el concepto de espacio muestral. El espacio muestral está formado por todos los posibles resultados de un experimento aleatorio, es decir, está representando a la población dado que cuenta con todos los componentes o cada uno de los sucesos elementales que se presentan y que se podrían llegar a presentar. ¿Y qué es eso de evento? Pues el evento hace referencia en la estadística a un suceso o subconjunto de ese espacio muestral, es decir, hace referencia a esos posibles resultados que se pueden dar al realizar ese experimento que es aleatorio. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Identificar cuáles son las probabilidades de que un evento se presente y con base en esa información tomar decisiones de manera racional. ¿Qué es entonces eso del árbol de decisión? El árbol de decisión constituye una herramienta analítica que es muy valiosa para la estructuración y evaluación de una gran variedad de problemas de decisión bajo situaciones de incertidumbre. La incertidumbre hace referencia básicamente a ese desconocimiento de que tenemos de, por ejemplo, cuándo se puede presentar el evento o en qué magnitud el evento puede llegar a afectarnos. Entonces, la incertidumbre siempre está relacionada con el riesgo. El riesgo es ese evento que ocurre, que puede afectarnos y que podemos calificar como de manera calificar, perdón, como un riesgo alto, medio, bajo o darle una calificación numérica. Mientras que la incertidumbre es esa probabilidad de que ese riesgo se presente. O sea, la incertidumbre está medida en términos de posibilidad. Los árboles de decisión entonces lo que hacen es permitirnos estructurar un proceso de decisión explicitando las alternativas, los eventos de probabilidad asociados, la secuencia del proceso de decisión y las consecuencias finales de los cursos de acción. Y a continuación nos vamos a detener en explicar qué vamos a entender por una alternativa, evento de probabilidad, secuencia de proceso y consecuencias finales, que son los componentes fundamentales del árbol de decisión. En ese orden de ideas, un árbol de decisión está compuesto por 4 elementos o 4 componentes que están asociados a ese problema que estamos evaluando.
El primero hace referencia a las alternativas de decisión, es decir, ese posible curso de acción que se puede presentar. Entonces, por ejemplo, si yo fuese a solicitar un crédito, las alternativas de decisión que tendrá la empresa financiadora, en este caso, digamos un banco, es otorgarme el crédito o rechazar el crédito. Esas son las alternativas. Recordemos siempre que para poder hacer una adecuada toma de decisiones, yo debo contar con un conjunto de opciones sobre las que pueda decidir, es decir, sobre un conjunto de alternativas. El segundo componente fundamental hace referencia a los eventos probabilísticos asociados a esa decisión. Es decir, son aquellos eventos que no están bajo el control del decisor, pero que deben tenerse en cuenta cuando evalúo la alternativa. Si me mantengo en mi ejemplo del crédito, entonces, en el caso de que no se me otorgue el crédito, pues no tengo un evento probabilístico asociado porque no va a pasar nada. No hay un evento que se genere en consecuencia que no me dan el crédito. Pero en caso de que el crédito me sea otorgado, pues existen dos eventos de probabilidad. El primero haría referencia a que yo pague el crédito. En el segundo caso, se estaría haciendo referencia a que yo no pague el crédito. Son eventos que están asociados a que se me otorgue el crédito, pero que el decisor no puede controlar, porque quien tomaría en alguna medida la decisión de pagar o no ese crédito sería yo. El tercer elemento es información económica relevante, es decir, estamos hablando de que esa decisión que toma el banco genera unas consecuencias que en este caso serían de carácter económico, dado las posibles acciones que va a tomar ese decisor. Entonces es muy importante que mi decisor evalúe cuál es el riesgo económico si me otorga un crédito y yo no lo pago, o cuáles serían los beneficios que podría obtener si me otorga un crédito y yo sí lo pago. Y el cuarto elemento fundamental hace referencia a las consecuencias del proceso de decisión. Aquí lo que estamos diciendo es el orden en que se produce y la forma en que están relacionadas las decisiones. Y aquí entonces vamos a tener unos elementos que son fundamentales, que son los nodos de decisión y que están amarradas justamente a esas decisiones que estoy tomando, y los eventos de probabilidad que están asociados a unos nodos de estado. Voy a tratar de hacerme entender un poco mejor con este último elemento, con este último concepto de la secuencia del proceso de decisión. El árbol de decisión tiene un conjunto de elementos que nos permiten una mejor construcción. El primer elemento hace referencia al nodo de decisión. Este se representa por medio de un cuadrado. Entonces, es allí donde registramos ese evento que sí está dentro del control del decisor: otorgar o no otorgar el crédito. El nodo de estado. Este es un nodo que es probabilístico y representamos con un círculo. En el nodo de estado representamos aquellos eventos que están asociados a la alternativa de decisión, pero que no están bajo el control del decisor, que la persona a quien le otorgan el crédito pague este o lo deje de pagar. Tendremos además unas ramas del árbol que representamos por medio de segmentos de línea y que nos permiten conectar dos nodos entre sí. Además de eso, tendremos las probabilidades que se colocan en cada una de las ramas que parten de un nodo de estado, es decir, de un nodo con forma circular, de acuerdo con la probabilidad del evento asociado con cada una de esas ramas específicas. Em, Cabe aclarar, yo tengo, por ejemplo, probabilidad de un 80% de pagar el crédito y un 20% de no pagar el crédito. A eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de esa probabilidad asociada a un evento específico. En este caso específico, si un nodo de estado está precedido por otro nodo de estado, las probabilidades que figuren sobre sus ramas son condicionales, es decir, la probabilidad de que un evento se presente, dado que
otro evento ya se presentó o dado pues la intersección entre todos los eventos que le preceden. En consecuencia, la suma de las probabilidades de las ramas que parten de un mismo nodo debe ser, sin excepción, igual a 1. Miren que cuando yo les dije que la probabilidad de que yo pagara fuera del 80% y de que no pagara fuera del 20%, la suma de estos dos porcentajes me da el 100%. Y por último tenemos los valores económicos, que lo que representan son consecuencias de esa alternativa de decisión. Se suelen colocar entonces bajo las ramas y se registran como ingresos con un signo positivo o como ingresos con un signo negativo. Puedo encontrarme obviamente ambos valores. Al extremo de los nodos, este se coloca al extremo de los nodos terminales y pues va a figurar como el resultado de un cómputo algebraico de los ingresos y los egresos que tuvieron lugar a lo largo del camino que conduce a al respectivo nodo terminal. Vamos a ejemplificarlo para que esto quede muchísimo más claro. Para ejemplificar mejor la construcción o elaboración de nuestro árbol de decisión, vamos a tener en cuenta 6 pasos fundamentales. El primero, identificar los nodos terminales, es decir, aquellos nodos que no tienen ningún nodo sucesor en el árbol. Segundo, si es un nodo probabilístico, es decir, tiene forma circular, calculamos el valor esperado del nodo, es decir, ponderamos los resultados que aparecen en los extremos de cada una de las ramas del nodo de probabilidad. Recordemos que en los extremos de las ramas aparecen la consecuencia económica y coloco este valor esperado sobre el nodo que estoy evaluando. Tercero, si es un nodo de decisión, calculo el máximo de valor asociado a las diferentes alternativas del nodo específico. Recordemos que los nodos de decisión tienen forma de cuadrado. Y lo que estoy haciendo es calculando por medio de multiplicaciones, sumas o restas el valor esperado a ese nodo de decisión, marcando la alternativa que produce el valor máximo. Con el ejemplo que vamos a desarrollar, espero que esto se comprenda muchísimo mejor. Vamos a colocar ese valor máximo obtenido sobre el nodo de decisión que estamos evaluando. Continuamos simplificando el árbol, dejando sobre los nodos que acabamos de evaluar únicamente el valor económico calculado. Y iteramos entre los pasos 1 y 2 hasta llegar a la raíz del nodo, es decir, a ese nodo que no tiene ningún elemento que le precede, al primer nodo que hemos registrado. Y por último, se realiza la evaluación del resultado en ese nodo raíz y esta será el resultado final que despliega el árbol para poder obtener una determinada decisión, seleccionar la mejor alternativa, la que maximiza nuestros beneficios. Para una mejor comprensión, el ejemplo que vamos a desarrollar es el siguiente. Una compañía de financiamiento comercial está estudiando la posibilidad de otorgar un crédito a un cliente para la compra de un automóvil, cuyo valor es de $20.000. Para ello, realizó un estudio crediticio del cliente, del cual se concluye que en caso de decidir otorgarle el crédito, existe una posibilidad del 10% que el cliente incumpla en los pagos. Si el cliente realiza sus pagos cumplidamente, la compañía obtiene de utilidad neta el 15% sobre el valor del carro. Sin embargo, si el cliente incumple en los pagos, esto representa que para la compañía un costo de $15.000 que se deberán asumir en caso de que el cliente se otorgue el eh, crédito, pero el cliente no pague. Y se va a asumir que si no se otorga el crédito, el cliente no representa ningún costo de oportunidad para la empresa, es decir, no tengo una consecuencia asociada a esa alternativa de decisión. Así como para poder resolver nuestro árbol de decisión, lo primero que hacemos es identificar cuáles son las alternativas de decisión. Alternativa 1
la compañía otorga el crédito al cliente. Alternativa 2, la compañía no otorga el crédito al cliente. Procedemos a identificar los eventos probabilísticos. Evento probabilístico 1. El cliente cumple con sus pagos y la probabilidad asociada a ese cumplimiento de pagos es del 0,9, es decir, el 90%. El segundo evento es que el cliente no cumpla con los pagos. La probabilidad asociada a dicho evento es del 0,1, es decir, del 10%. Y debo además de eso identificar la información económica que es relevante. Primero, la utilidad neta asociada al caso del cumplimiento del pago. El, el ejercicio, el ejemplo nos decía que de otorgar el crédito, la utilidad neta que se iba a obtener corresponde al 15% del valor del crédito otorgado, es decir, al 15% de $20.000 que corresponde al valor del vehículo. Esto nos da $3.000. El segundo costo asociado corresponde a el incumplimiento en los pagos. El ejercicio propuesto nos dice que en caso de cumplir los pagos tendría un costo asociado de $15.000. Y el tercer aspecto económico considerado indica que si no se otorga un crédito, eso no representa ningún costo de oportunidad para el banco y en consecuencia el valor esperado es de $0. Como podemos observar en los dos gráficos que se presentan en la presente diapositiva, en el primer gráfico tenemos la estructura del árbol de decisión. El primer nodo que nos encontramos tiene forma de cuadrado, es decir, es un nodo de decisión. Y las decisiones se registran sobre las ramas, son otorgar el crédito o no otorgar el crédito. El segundo nodo que nos encontramos es un nodo de alternativa y esa alternativa solo se presenta en caso de otorgar el crédito. Las alternativas son que se cumplan los pagos o que no se cumplan los pagos. Asimismo, cada uno de estos eventos tiene un costo y una probabilidad de ocurrencia aceptada, esperada, perdón. En el caso de cumplir con los pagos, se pudo identificar que la utilidad esperada, la utilidad neta esperada es de $3.000, con una probabilidad de 0,9% de que se cumpla con los pagos. Y en caso de otorgar el crédito y no cumplir con los pagos, se pudo identificar que el costo asociado es de $15.000, con una probabilidad del 10%. En caso de no otorgar el crédito, el costo de oportunidad es de 0, como ya hemos comentado previamente. En la presente diapositiva podemos observar entonces que si a $3.000 yo le multiplico 0,9, me va a dar $2.700. Si a $15.000 yo le multiplico 0,1, me va a dar $1.500. Si a $2.700 de resto $1.500 me van a dar $1.200. Es decir, que el beneficio esperado asociado a la alternativa de otorgar el crédito es de $1.200. En la línea inferior, pues el valor es 0. Si yo comparo $1.200 con 0, veo que me representa un mayor beneficio otorgar ese crédito. En consecuencia, la decisión que voy a tomar es aquella que me maximiza el beneficio, que sería otorgar un crédito al cliente que me lo está solicitando.